Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 9, versículos del 9 al 13. En aquel tiempo, vio Jesús a un hombre llamado Mateo sentado al mostrador de los impuestos, y le dijo: «Sígueme». Él se levantó y lo siguió. Y estando en la casa, sentado a la mesa, muchos publicanos y pecadores que habían acudido se sentaban con Jesús y sus discípulos. Los fariseos, al verlo, preguntaron a los discípulos: «¿Cómo es que su maestro come con publicanos y pecadores?». Jesús lo oyó y dijo: «No tienen necesidad de médicos los sanos, sino los enfermos. Vayan, aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, que no he venido a llamar a justos, sino a pecadores». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy se recuerda en la Iglesia Católica la fiesta de San Mateo. Sígueme, te dice Jesús hoy, como me lo dice a mí, como se lo dijo a él. Imaginémonos en el lugar de Mateo. Te levantas, recuerdas cómo el fin de semana fuiste a visitar a tus padres y no te abrieron la puerta. Tu padre grita que él no es padre de un traidor de Israel. Vas por la calle, te escupen a veces, otras veces te gritan que eres un vendido. También cuentas con un soldado romano custodiándote, pero sientes la frialdad en su trato. De alguna forma, para nadie vales nada, y aunque tienes muchas comodidades, te sientes solo. Crees en Dios, pero no se te permite entrar en la sinagoga, y de vez en cuando te reúnes con otros publicanos, que son los únicos que te hablan. Acababas de recibir los impuestos de alguien que te grita que eres un ladrón y que no mereces vivir. Todos los días, de alguna forma, recibes desprecio de la sociedad. De repente, frente a ti, se para un hombre. Te mira fijamente, tú sabes quién es, y te dice: sígueme. Es Jesús de Nazaret. Para nadie valías nada, pero para él sí. Mateo no lo pensó y se paró. Mateo no lo buscó, Jesús lo llamó. Cierra los ojos en este instante. Tal vez has sentido que no vales, que tu vida no tiene sentido, que te has equivocado tanto que para qué vas a la iglesia y a la comunidad católica, que tu vida no tiene un propósito, que no eres lo suficientemente capaz para hacer algo en la vida. Y se para Jesús frente a ti y te dice: sígueme, porque no será por tu fuerza, sino por mi gracia. Hoy el Señor nos muestra 3 mensajes importantes a partir de este evangelio. Primero, Jesús te dice: sígueme. Segundo, Jesús se sienta a tu mesa. Y tercero, Jesús te dice: misericordia quiero y no sacrificio. Primero, Jesús te dice: sígueme. Dice su palabra que Jesús vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado en el lugar donde cobraba los impuestos para Roma. Jesús le dijo: sígueme. Entonces Mateo se levantó y lo siguió. Mateo allí recibe un llamado. Se pintaría un cuadro muy famoso en el 1600 llamado La vocación de Mateo, del artista Caravaggio, que retrata a un Mateo que ve a Jesús llamándole en medio de su cotidianidad. Nosotros no buscamos a Jesús, Él nos llamó, y no hay espacio de nuestra cotidianidad por donde Él no pueda pasar, porque podemos estar en medio del pecado o estar orando, y si Él quiere, simplemente aparece. Y a veces ocurre que desde nuestros límites el Señor se hace aún más evidente en nuestras vidas, es decir, una enfermedad, una crisis financiera, una ruptura amorosa, una situación difícil. Sígueme. Esa simple palabra le significó a Mateo dejar su vida vieja y empezar la nueva, renunciar al camino del pecado y caminar con Jesús, que es camino, verdad y vida. Para que nadie se crea más de lo que realmente es, Él nos llama, y tal vez en nuestros peores momentos sentimos ese llamado: sígueme. Y me llamó primero no porque fuera un santo, ni una santa, sino por ser pecadora, porque Él vino para los pecadores y no para los justos. Quizá Mateo dudó un momento, pero luego dejó todo. Ahora estamos siguiendo a Jesús. ¿Pero qué nos falta por dejar? ¿A qué estamos aún aferrados? Decimos que le seguimos, pero aún nos prestamos a hablar mal de los demás. Decimos que le seguimos, pero aún nos quejamos de las bendiciones que Dios nos da. Decimos que le seguimos, pero aún no le hemos entregado en serio nuestra vida a Él.
Tal vez no tienes una vida de pecado, pero es posible que el Señor te esté llamando a dar más, a renunciar a lo cómodo, y seguirle muchas veces implica incertidumbre y fe. Segundo, Jesús se sienta a tu mesa. Sucedió que Jesús estaba comiendo en la casa de Mateo, y muchos de los que cobraban impuestos para Roma y otra gente de mala fama llegaron y se sentaron también a la mesa junto con Jesús y sus discípulos. Cuando una persona se ha equivocado mucho en la vida y es rechazada y aislada, termina caminando con personas en su misma condición, porque entre ellos se entienden sus querellas y pesares. Muchas veces la gente, entre comillas, buena, aísla a la gente, entre comillas, mala. Ocurre también que en muchas comunidades se cae en el error del fariseísmo y desplazamos de la iglesia a algunas personas por pensarlas inadecuadas. No podemos juzgar porque Dios con cada uno lleva su proceso. Estamos llamados a orar los unos por los otros y a amar. También ocurre que hacemos parte de la iglesia o una comunidad católica y cuando alguno de nosotros falla somos los primeros que estamos allí para señalar. Así como Dios nos corrige con amor, así lo debemos hacer nosotros y ese es el llamado. También pasa que a veces somos nosotros mismos, después de fallar, los que nos vamos aislando y así nos vamos alejando de Jesús también, porque sentimos vergüenza tal vez de caer en un error ya conociendo de Dios. Enfermos nos alejamos del hospital, agonizando nos apartamos del médico. Jesús se sienta a tu mesa, Él no te desprecia. Un día David en uno de sus salmos decía, es mejor caer en manos de Dios que caer en manos de los hombres, porque el hombre juzga y condena, el Señor no. Pero Jesús nos llama a ser como Él y a seguir su ejemplo. Cuando una pareja que normalmente oran juntos por la noche o van a misa los domingos se enojan el uno con el otro, entonces dejan de ir a misa o de orar. No dejan que Jesús se sienta en su mesa en los momentos en los que más lo necesitan. María es una madre con 2 pequeños y últimamente ha estado muy irritable con ellos y con su esposo. También tuvo una dificultad con uno de sus clientes. Ella ora, va a misa, asiste a una comunidad católica, pero últimamente se siente muy alejada de ser el testimonio que Dios la llama a ser. Siente que cada vez con esas actitudes saca a Jesús de su vida. Siente vergüenza de sí misma y por esos días en el Evangelio escuchó en el Evangelio de Juan cuando Pedro le había negado 3 veces a Jesús y días después de la resurrección Él se le aparece, les prepara algo de comer y le pregunta a Pedro 3 veces si lo amaba. Allí se sentó en la mesa para hacerle sentir que aún lo amaba. Y Jesús, en su infinita misericordia, de nuevo le dice a Pedro, sígueme. Eso la impactó. Jesús, en lugar de haberlo juzgado, lo amó y también le hizo caer en cuenta su error, pero con mucho amor. Entonces María vuelve a la oración y siente que Jesús nuevamente se sienta en su mesa, en esa mesa donde están los pecadores que no se sienten dignos de pertenecer por todos los errores que han cometido. Allí en la oración Jesús le recuerda que Él está con ella en sus luchas, con su misericordia que se desborda cuando hay un corazón arrepentido y que Él vino no por los justos sino por los enfermos. Allí María le pide perdón a Dios y posteriormente ella le pide perdón a sus hijos y a su esposo. Y tercero, Jesús te dice, misericordia quiero y no sacrificio. Al ver esto, los fariseos preguntaron a sus discípulos, ¿cómo es que su maestro come con cobradores de impuestos y pecadores? Jesús lo oyó y les dijo, los que están buenos y sanos no necesitan médico, sino los enfermos. Vayan y aprendan el significado de estas palabras. Lo que quiero es que sean compasivos y no que ofrezcan sacrificios, pues yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Vaya lección la que Jesús le da aquí a los fariseos y por ahí derecho a nosotros, cuando lo juzgaron por sentarse con pecadores y les dijo, vayan y aprendan. ¿Cuántas veces escuchamos la palabra de Dios y no sabemos a qué nos llama Él con lo que escuchamos? ¿O aplicamos lo que nos es cómodo y conveniente nomás? Jesús no llamó a los buenos, no se sentó a la mesa con los más buenos y no vino por los buenos. Los fariseos eran muy buenos en actos de piedad, en ajustarse a la ley, pero no había amor en ellos por sus hermanos. Hoy el Señor nos dice que el amor debe primar sobre las otras cosas, sin decir esto que desplazamos los actos de piedad. El amor se manifiesta en la misericordia y en la compasión, como lo diría Pablo en 1 Corintios capítulo 13. Si no tengo amor, de nada me sirve hablar de parte de Dios y conocer sus planes secretos. El que ama no es envidioso, ni se cree más que nadie. No es orgulloso, ni grosero, ni egoísta.
Si vamos a misa, asistimos a una comunidad católica, rezamos el rosario y tratamos de ser piadosos, pero no tenemos compasión con nuestra familia, no tratamos con misericordia a los demás y nos enojamos fácilmente, no ayudamos a los más necesitados, entonces debemos pedirle al Señor que nos ayude a sentir su amor para poderlo reflejar. Necesitamos invitarlo a nuestra mesa para que nos recuerde que Él mismo es misericordioso con nosotros y así nos llama a ser con los demás. Aún el que se cree muy bueno sin serlo está enfermo y necesita al médico. También necesita de Jesús. Leonel estaba en la misa y al lado de él se sienta un joven lleno de tatuajes y de cabello largo. Leonel se incomodó y gran parte de la misa lo miraba de lado con desconfianza. No deberían dejar entrar gente hacia la iglesia, pensó él. Al momento de la paz no le quiso dar la mano y solo hizo una pequeña venia. Se aterró cuando este joven fue a comulgar. Cuando salieron de la misa, el joven juzgado por Leonel vio a un habitante de la calle tirado en el piso y este joven se puso a su nivel. Le habló y luego le compró algo de comer. Más tarde, Leonel se daría cuenta por una de sus vecinas que este joven había salido de las drogas y de una situación de pandillas y drogas muy difícil, que Dios lo había salvado de la muerte y que ahora trataba de no faltar a la Eucaristía y se dedicaba a llevar el Evangelio y ayudar a personas que estaban esclavas de las drogas. Leonel sintió vergüenza y el juzgamiento cambió por admiración. Hoy Jesús nos recuerda el llamado que nos ha hecho. Él nos escogió, no nosotros a Él. Hoy una vez más nos llama a seguirlo. Nos recuerda que aunque fallamos, se sienta en nuestra mesa y lo seguirá haciendo. Y por último nos invita a mostrar misericordia con los demás, así como Él la muestra con nosotros. Oración. Amado Padre, hoy queremos darte las gracias por el regalo de tu palabra. Me siento como Mateo, indigna de este llamado, pero dispuesta a seguirte. Mi Señor, reconocemos que más frecuente de lo que quisiéramos fallamos como padres, esposos, hijos, hermanos, amigos. Y tú no nos rechazas y te sientas a la mesa con nosotros para ayudarnos a seguir trabajando en ese hombre nuevo. Ayúdanos a mostrar misericordia a las personas a nuestro alrededor, empezando con nuestra propia familia. Ayúdanos a ser coherentes porque a veces nos cuesta. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, por el Inmaculado Corazón de María y la fuerza del Espíritu Santo. Amén.